Sí, ahora sí. Ya estamos con Albert. Bienvenido, Albert. Yo lo voy a presentar, pero antes de presentar a Albert, quiero responder algunas preguntas. Me están pidiendo el correo electrónico, ahí para que producción mande mi correo electrónico. Los que ya son clientes y quieran el ebook del libro de Pablo Gil, igual háblenme, ya vemos cómo lo vamos a hacer, ahí lo vamos a solucionar, no se preocupen. Ya, Albert Salvani, director de trading en BitBCN, consultor estratégico en Beleo Bada, CryptoFan, y director de trading también. Entiendo que tiene mucha experiencia, ya lo hemos tenido muchas ocasiones con nosotros, sobre todo en mercados financieros y criptomonedas. El día de hoy nos va a estar hablando de las criptomonedas y si es que hay un próximo bull rally o no. Así que vamos a tener la ponencia. Albert, muchísimas gracias por tenernos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, igualmente. Perfecto. Bueno, Albert va a iniciar la ponencia ahora, dura más o menos 40-45 minutos y después de eso vamos a leer sus preguntas, se las vamos a hacer a Albert para que nos pueda contestar. Muchas gracias, Albert, y adelante. Vale, bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con la presentación. Bien, bueno, antes de nada, presentarme un poco, más o menos. Yo vengo de la consultoría tecnológica, o sea que vengo de la tecnología, aunque siempre he trabajado para entidades financieras. Entonces, ahora mismo, tal como han comentado en la presentación, yo he estado trabajando para un fondo, ahora ya no estoy trabajando para el fondo de inversión y estoy dando clases, pero estoy dando clases en otros centros, ¿vale? No en BitBCN. Bien. Yo soy consultor tecnológico, como os he comentado, entonces soy especialista en blockchain y Web3. Aparte, estoy especializado en mercados financieros y ahora mismo pues también tengo un proyecto de financiación de startups, ¿vale? Ayudo a startups a encontrar la financiación. Estamos con 3 socios que tenemos contactos en fondos de inversión y por lo tanto pues ayudamos a las startups en este paso difícil de encontrar financiación. Aparte de eso, pues como ha comentado, soy trader desde hace varios años en mercado, sobre todo especializado en trading algorítmico y bueno, pues también hago formaciones y doy conferencias, ¿no? Aquí tenéis más o menos mis webs de contacto y mi mail por si queréis contactar. Bien, antes de hablar de posible mercado alcista o qué es lo que debemos trabajar del mercado o qué es lo que debemos vigilar del mercado para ver cuándo se produce un movimiento alcista, creo que es positivo que hagamos un poco de historia. Entonces vamos a ver un poco qué ha pasado en este cripto invierno, que nadie tiene muy claro si lo hemos dejado ya atrás o aún estamos en los últimos coletazos, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Bien, pues digamos que la parte fuerte de este cripto invierno empezó en mayo de 2022 con la caída de Terra Luna, ¿vale? Hubo un colapso de la red de Terra y bueno, pues hubo un DPEG, el llamado DPEG de la stablecoin de Terra USD que acabó con el proyecto y bueno, al final la cripto de Terra perdió el 99% de su valor, ¿vale? ¿Esto qué lección podemos extraer de este episodio? Pues que no hay rentabilidad y sin riesgo por mucho que nos lo prometan. La stable de Terra daba un 20% de rentabilidad, pero evidentemente la experiencia ha demostrado que no estaba exento de riesgo, aunque fuera un activo estable. Para los que no estén muy iniciados, el DPEG que llamo aquí es ese proceso de despegado del precio de una moneda que está referenciada a un activo, pues de ese activo. Es decir, si tenemos una stablecoin que en principio está referenciada al dólar y tiene paridad con el dólar, el momento en que esa stablecoin, su valor se despega del dólar, es este proceso que llamamos de DPEG o el proceso que se llama de DPEG, ¿vale? Bien. Esto fue un episodio que impactó de una forma muy grave en el mercado y que provocó una alta volatilidad. Luego, en junio de 2022, tuvimos una acusación de blanqueo de dinero a Binance por parte de Reuters. Una acusación que no lleva más, pero bueno, ya sabes que Binance pues, siempre está envuelta en esta serie de declaraciones que nunca acabamos de saber qué parte hay de realidad, ¿no? Y qué parte hay pues, de intereses creados en estas declaraciones, ¿no? Por parte de terceros actores. Ese mismo mes de junio,
se detectó un error importante en un exchange, Maiar, que es de la red de Eagle, ¿vale? Y hubo un exploit de 113 millones de dólares. Bueno, millones de euros. No es el único, es decir, se han declarado otra serie de errores, de exploits importantes que han provocado pérdidas en diferentes redes. O sea que esto es algo que es inherente a la tecnología, que puede pasar y que en ese momento pues pasó. En junio de 2022, SBF, Sam Bankman-Fried, que es el fundador de FTX, daba unas declaraciones que también causaron un poco de revuelo y de impacto, ¿no? Decía, algunas cripto son secretamente insolventes, ¿no? ¿Cómo es la vida, cómo es la realidad? Que la empresa Sam Bankman-Fried, FTX, pues al cabo de un tiempo, en noviembre de 2022, quebraba, ¿vale? Ese mismo propio mes de junio, la SEC denegaba un ETF spot de Bitcoin a Grayscale. Grayscale es uno de los principales inversores institucionales en Bitcoin, es un inversor que tiene fondos en Bitcoin. Y lo que hacía era hacer una petición a la SEC para poder constituir un ETF que estuviera respaldado, o sea, que invirtiera comprando Bitcoins en el mercado. La SEC le dijo que no y le denegó la petición de este producto financiero. Veremos lo que pasa, porque si más o menos seguís las noticias cripto, hace una semana escasa, esta misma semana, BlackRock ha hecho la petición a la SEC para crear un ETF sobre spot de Bitcoin. Veremos qué le responde la SEC a BlackRock, que tiene un coeficiente, me parece un ratio de más del 99% de peticiones que le hace la SEC son exitosas. Veremos qué pasa con esto, pero es algo a lo que desde el sector se está bastante atento. Bien, en agosto de 2022 volvemos a tener un hack en Solana. Se robaban millones de dólares. Otro hack debido a un problema técnico. Solana, que era una red que entonces estaba en pleno auge y estaba en ascenso, ¿no? Pues tuvo ese hack y tuvo pues un impacto en la cotización, con la consiguiente bajada de cotización y pérdida de capitalización. En noviembre de 2022 yo creo que viene el gran episodio de este cripto invierno, ¿no? Que es el crash de FTX, ¿vale? Sale a la luz que FTX pues, ha hecho prácticas inadecuadas con los fondos de sus clientes. Concretamente, pasaba esos fondos a la Alameda Research, que era su brazo inversor, e invertía con esos fondos. Entonces, pues bueno, tuvo un problema con esos fondos, se descubrió y en ese momento hubo una retirada masiva de fondos de FTX que acabaron con el crash de la compañía, ¿no? El crash del segundo exchange más importante de todo el mercado, evidentemente, tuvo un impacto muy importante en el mercado de criptoactivos. Tanto que en el mismo mes caía BlockFi, que es otra web de productos financieros que estaba muy vinculada a FTX y operaba sobre todo con el token de FTX, que evidentemente pues se fue a precios, perdió gran parte de su valor, ¿vale? Bien, esto era 2022, un 2022 que fue muy agitado en el ecosistema de criptoactivos, ¿vale? Que tuvo realmente una evolución muy negativa, ¿vale? Empezamos en 2023, febrero de 2023, con Binance, que es acusada por Business Insider de usar fondos de sus usuarios tal como lo hizo FTX. Esto además, digamos que es un hecho significativo, porque el que destapa el problema de FTX es el CEO de Binance en un tweet, ¿vale? Y es el que más o menos todo el mundo asume que es el causante de la caída de FTX. Pues bien, Binance parece que usa las mismas tácticas que FTX. Se desmintió y quedó ahí la cosa, pero otra sombra de duda, esta vez sobre el exchange más importante de todo el ecosistema. En marzo de 2023 cae Silvergate, ¿vale? Uno de esos bancos de Estados Unidos que ha quebrado en este primera parte del 2023 debido a la subida de tipos por parte de la Reserva Federal. Silvergate principalmente quebró porque pues bueno, tenía bonos, ¿no?,
del Tesoro norteamericano y pues esos bonos se depreciaron en valor al haber esa subida de tipos. Bien, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque es el inicio de un proceso de deterioro del sistema bancario americano que aún no sabemos qué profundo es y que pues puede impactar también en el mercado cripto. Ese mismo mes de marzo, una semana después, caía Signature Bank. En este caso, sí que Signature Bank tiene un impacto muy concreto referido al mercado cripto. Y es que pues, algunos de los actores cripto tenían activos en Signature. Y además, Signature operaba con criptoactivos. De manera que tuvo un impacto en el mercado cripto también. Pero es que antes de acabar el mes caía Silicon Valley Bank. ¿Vale? Silicon Valley Bank era un banco de inversión norteamericano especializado también en startups del ámbito tecnológico y que por problemas con sus carteras de bonos, pues también tenía que pedir ayuda y ser rescatado. ¿Vale? Silicon Valley Bank fue rescatado y no hubo problemas mayores precisamente por ese rescate. Pero además Silicon Valley Bank implicó a uno de los actores principales del ecosistema cripto, que es Circle. Circle es la entidad, la compañía que emite una de las principales stablecoins, que es USDC. Y la reserva de esas stablecoins, en concreto me parece que eran más de 3.000 millones de dólares, estaba depositado en Silicon Valley Bank, una parte de esas reservas. Así que, pues el impacto, me parece que esas reservas eran un total de un 12-14% sobre el total de reservas de de todo USDC. Por tanto, la USDC, que es un stablecoin vinculado a dólar y que por lo tanto tendría que guardar la paridad, se depreció un 10-12% aproximadamente, que era la cantidad justa de reservas que estaban depositadas en Silicon Valley Bank. O sea que el impacto era claro que era por este motivo. Y bien, podemos más o menos cerrar estos episodios con este mes de junio, en donde hemos visto que la SEC ha demandado a Coinbase y a Binance por causas distintas, pero ha abierto un proceso, digamos, sancionador o de revisión de actividades sobre Coinbase y sobre Binance. Sobre Binance es un objetivo que la SEC tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo. Lo de Coinbase no es tan habitual, entre otras cosas porque Coinbase sabéis que cotiza en el Nasdaq, o sea que es una empresa cotizada y que en principio ya debería estar sometida a ciertos controles contables, ¿no? Pero lo que ataca a SEC es la parte de negocio cripto de Coinbase, o sea, lo que es el modelo de negocio y los activos que están siendo transaccionados en Coinbase, ¿vale? El aspecto de Binance es distinto. Pero bien, esto es lo que podríamos englobar dentro de este cripto invierno, ¿vale? Un cripto invierno, pues que ha provocado que Bitcoin, como podéis ver, desde los máximos de $70.000 haya llegado pues, a cotizar por debajo de los 20.000, ¿vale? En un movimiento que no es ajeno a lo que sucede o lo que pasa en el ecosistema cripto, es decir, estos descensos del 50-60% los hemos visto otras veces, pero sí que es verdad que ha sido un movimiento acompañado de toda esta serie de noticias que nos pueden hacer llegar a pensar pues que esto de las criptos se ha terminado directamente, ¿no? O que esto de las criptos no tiene futuro, ¿vale? Es algo que, viendo estas noticias, se podría llegar a pensar. Desde esos 15 o 20.000, pues ahora estamos en los 30.000, sobre todo impulsados en esta última fase por esta última semana, 10 días, donde hemos tenido noticias positivas sobre el ecosistema y que se han incorporado al precio muy rápidamente, ¿vale? Bien, pues esta es la foto que tenemos en este momento. Pero os voy a decir que en este 2022-2023 también ha habido datos positivos. Lo que pasa es que no salen en prensa. Lo que pasa es que no los hemos visto publicados. Pero datos positivos hemos tenido. Y hemos tenido datos positivos muy interesantes. Vamos a ver unos cuantos para que tengamos conciencia realmente de dónde estamos y de que realmente esos datos negativos que hemos visto han influido en el precio, pero el trasfondo que hay, el dato fundamental que los hay del mercado de criptoactivos es otro completamente distinto, ¿vale? Os he hecho aquí como una nube de varias noticias que creo que son interesantes
a considerar y que demuestran que el ecosistema cripto ha seguido avanzando, que ha avanzado a una velocidad muy alta durante estos 2022-2023 y que, a pesar de todo lo que hemos visto, la calidad el avance que tiene el ecosistema cripto es muy importante, que va ganando en calidad. Por lo tanto, son activos que van ganando en calidad conforme el tiempo pasa. Evidentemente hay activos que caen y desaparecen. Los que no son activos sanos o no son activos correctamente constituidos o que no tienen un planteamiento correcto. Pero el concepto en sí y los criptoactivos como tipo de activo se están consolidando de una manera muy importante. Y aquí vemos pues, una serie de muestras de noticias reales de este 2022-2023, ¿vale? Banco de Estados Unidos de más de 150 años tomará préstamos en DAI, que es una criptomoneda, una stablecoin que está colateralizada básicamente pues, con dólares y con deuda también norteamericana y otros criptoactivos. SWIFT, el sistema de pagos internacional, se asocia con Chainlink, que es un operador que te permite incorporar información externa a la blockchain, a procesos ya, contratos inteligentes en blockchain, pues se asocia con Chainlink para proyectos de transferencia. Es decir, SWIFT está estudiando incorporar la tecnología blockchain a su sistema de transferencias, porque es un sistema pues arcaico en este momento, que tiene muchas carencias y evidentemente blockchain puede solucionar gran parte de esas carencias. Y Swift ve que su negocio puede verse superado y evidentemente lo que quiere es pues, seguir manteniendo su negocio. Por tanto, lo que hace es una actualización y claramente está remando en dirección de incorporar tecnología blockchain a las transferencias que se hagan vía Swift, o sea, transferencias bancarias internacionales. PayPal, que explora la creación de su propia cripto. El Reino Unido, que planea convertirse en un hub global cripto. Es decir, hay una visión muy clara de que esta evolución tecnológica tiene una capacidad de generar nuevos negocios exponencial, una capacidad muy importante. Y hay países que no se la quieren perder, porque realmente va a ser una fuente de riqueza, tanto en términos globales de capitalización como en términos de puestos de trabajo de calidad, pues muy importante, ¿no? JP Morgan, que encuentra nuevos usos de blockchain en trading y lending. O Polygon, unas redes más importantes, que recauda 450 millones de un fondo de inversión, Sequoia Capital. Deloitte, que casi el 75% de comercios aceptarán pagos cripto en menos de 2 años según los estudios que ellos hacen, ¿no? BlackRock, que lanza un fondo Trust de Bitcoin. Google, que piensa llevar los pagos de criptomonedas a la nube, ya lo están también estudiando. Actores como BNP Paribas, que introducen la custodia de Bitcoin y cripto. Deutsche Bank, afirmando que el Bitcoin es el oro del siglo XXI, y Citi, por ejemplo, que lanza servicios de custodia en Bitcoin para el institucional, ¿vale? Para el gran capital. Aquí podríamos añadirles más noticias que han salido recientemente, como que Deutsche Bank ha solicitado licencia en Europa para custodiar activos cripto, algo que también ha hecho algún otro banco, es decir, que ya hay movimientos en la dirección de que la penetración del capital institucional en el ecosistema cripto. El primer dato que tenemos, el primer movimiento que tenemos de este tipo fue en 2020, ¿vale? En el último trimestre de 2020. Y podemos ver en el último trimestre de 2020, de hecho, podemos venir aquí y podemos ver cómo... no lo podemos ver, es una pena porque, claro, aquí lo tengo cortado, pero bueno, el último trimestre de 2020-2021 fue cuando vivimos el último mercado alcista en las criptoactivos. Es decir, que cuando entra el mercado institucional realmente hay movimientos de consideración. Así que, como primera reflexión, no nos quedemos en la superficie. No pensemos en que solo las noticias que vemos en prensa son las que debemos tener en cuenta y de que, pues, solo hay estafas, solo hay este tipo de movimientos, que esto no vaya a llegar a ninguna parte, todas estas cosas, ¿no? No es verdad. Los mercados son líquidos y dinámicos por definición y tienen fases y ciclos. Y es verdad que ahora estamos atravesando pues, un momento complicado. Hemos atravesado, creo yo, un ciclo bajista complicado, pero durante ese ciclo bajista ha habido noticias altamente positivas para el ecosistema y que han jugado en favor de realmente mejorar ese ecosistema y de ver en un futuro proyectos mucho más potentes de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y yo creo que esa es un poco la situación que debemos tener muy, muy clara, ¿vale? Siempre hay que intentar analizar
la evolución a futuro de los activos, la evolución a futuro de los mercados, ¿no? La situación actual, y ir un poco más allá de lo que normalmente nos dice la prensa, porque en prensa acostumbran a salir pues solo noticias negativas cuando hablamos de mercados financieros y sobre todo cuando hablamos de un mercado como el mercado cripto, que desde el punto de vista de, digamos, de imagen o pues tiene mucho que trabajar, ¿vale? Sí que es verdad que es un mercado muy volátil, pero bueno, es un mercado que está ahí, que se irá consolidando con el tiempo y que por lo tanto debemos aprender a trabajar, ¿no? Esa es un poco mi visión. Bien, pues con esta foto, ¿dónde estamos ahora? ¿Ha finalizado el cripto invierno? Esto es lo que nos podemos preguntar, o la pregunta que seguramente pues muchos os estaréis haciendo ahora mismo. Pues yo siento deciros que no tengo la respuesta. La respuesta absoluta no la tengo, pero sí que podemos analizar los datos y ver en qué posición estamos, ¿no? Y esta es la posición en la que estamos, por ejemplo, viendo un gráfico de Bitcoin, ¿no? Como es este, en donde tenemos la caída del Silicon Valley Bank, que la tenéis aquí, ¿vale? Que vino a interrumpir una dinámica alcista que se veía en el mercado. Me parece que llegó a unos 30 y pico mil en los meses anteriores la cotización, es decir, ya habíamos tenido una recuperación bastante importante, pero evidentemente a marzo de este año, con la caída de un banco como Silicon Valley Bank, pues tuvo un impacto, digamos, considerable en la cotización de los criptoactivos, cosa que además no deja de ser paradójica. Vosotros imaginaos, ¿no? Podéis decir, hombre, esto cayó, nadie sabía que iba a subir, pero vamos a ver, es lo que os digo, vamos a intentar ir más allá y analizar un poco el mercado con datos objetivos. Silicon Valley Bank es un banco centralizado. Bitcoin es una criptomoneda totalmente descentralizada. La mayoría de activos que están trabajando en el ecosistema cripto son criptoactivos descentralizados, es decir, que no hay nadie que los controle, criptoactivos que nosotros podemos custodiar. Entonces, ¿por qué con una caída de un banco tiene que caer Bitcoin? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? No tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún sentido. Bitcoin es la antítesis de, digamos, Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, no hay un motivo para relacionar estos dos sucesos y que caigan a la vez. Bitcoin puede caer por otros motivos, pero no porque caiga Silicon Valley Bank. Es algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Y así pasó. Una vez pasado el primer impacto, hubo una entrada muy fuerte de capital y veis cómo el precio se fue para arriba. Fijaos además, otra cosa paradójica que está pasando con el mercado de criptoactivos. Una vez más, estamos hablando de activos descentralizados, activos que los custodiamos nosotros, activos que por lo tanto no hay nadie que controle su masa monetaria y que la modifique a su antojo, o sea, no hay un banco central. Entonces, si no hay un banco central, si estos activos son un modelo alternativo de dinero al dinero del Banco Central, ¿por qué? ¿Por qué cuando un banco central toma decisiones como la Fed se ve afectado de esta manera el activo? Y los podéis ver aquí, los datos de la reunión de la FONC, del Comité de la Reserva Federal. Bueno, tiene una explicación, ¿no? Que es que evidentemente la Reserva Federal no influye sobre Bitcoin, pero influye sobre la liquidez disponible. Y a menos liquidez disponible, hay menos dinero para invertir. Y a menos dinero para invertir, normalmente la tendencia es invertir en activos de menor riesgo. Por lo tanto, aquí sí que hay una ligera correlación, lo que nos demuestra otra cosa, ¿no? Mantra, digamos, de que no, Bitcoin ha nacido para ser totalmente independiente del sistema financiero y así vamos a acabar o no tendrán razón de ser los bancos centrales, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tienen la demostración de que Bitcoin tiene muy en cuenta las decisiones de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque al final no estamos ante múltiples mercados financieros, estamos ante un solo mercado financiero, porque los inversores tienen un solo, digámoslo así, un solo bolsillo, o sea, tienen un determinado capital, que son sus ahorros, que es su capital inversor, y que lo que hacen es distribuirlo entre los diferentes activos que tienen disponibles. Llámale Bitcoin, llámale criptoactivo, llámale bonos, llámale acciones de mercados, llámale fondos de inversión, llámale lo que quieras, pero el capital es limitado. Por lo tanto, los inversores lo que hacen es distribuir ese capital, o los inversores, digamos, inteligentes, la gran mayoría, distribuyen ese capital entre diferentes tipos de activos para diversificar y controlar así el riesgo. Por tanto,
no estamos ante múltiples mercados, estamos ante un solo mercado. Si tú tienes un inversor que tiene problemas de liquidez, lo van a notar todos los mercados. Si tú tienes un inversor que ha tenido pérdidas en un determinado activo, pues seguramente lo que hará es materializar plusvalías en activos donde ha tenido un rendimiento positivo para compensar esas pérdidas, ¿vale? Eso en gran parte también es lo que se ha llevado haciendo durante este tiempo con criptoactivos. Hay gente con muchas plusvalías, seguramente hay gente que ha podido tener problemas en otro tipo de activos y ha materializado esas plusvalías para cubrir pues los otros resultados que pueden haber sido tan positivos, ¿vale? Así que, pues bueno, estamos ante un escenario en el cual, evidentemente, los criptoactivos están totalmente conectados con los mercados financieros tradicionales y no creo que esa influencia desaparezca, porque la liquidez viene del mercado tradicional. Una vez tengamos mucha más liquidez en el mercado de criptoactivos, igual podrá haber una cierta descorrelación, pero a día de hoy eso es imposible, porque la liquidez que llega nueva al mercado de criptoactivos llega del mercado tradicional. Por tanto, si hay una subida de tipos en el mercado tradicional, eso influirá, porque si tú tienes activos considerados de menos riesgo que te dan un tipo de interés mayor, no tienes tanto incentivo para asumir más riesgos invirtiendo en activos de más riesgo, ¿vale? Eso sería un poco también la versión que debemos tener clara. O sea que con esto vamos a ver un poco, vamos a repasar un poco pues una serie de indicadores que yo creo que hay que vigilar para ver si esos indicadores nos pueden servir de señal para identificar una tendencia alcista sólida, una tendencia alcista que realmente vaya a intentar, como mínimo intentar atacar, pues por ejemplo, los máximos históricos de Bitcoin, que ahora mismo están muy lejos porque están en 70.000 y estamos en 30.000, ¿vale? La experiencia nos indica que tampoco están tan lejos, porque hablando en términos de criptoactivos, pues hemos visto revalorizaciones muy importantes en muy poco tiempo. Pero sí que es verdad que hay ahora mismo una revalorización del 100% en caso de que se llegara a ese máximo histórico de nuevo. ¿Qué indicadores o qué hechos o qué datos del mercado nos pueden ayudar a identificar cuando una tendencia va a ser buena? Pues bueno, yo os voy a hablar de los que yo creo que realmente pueden ofrecer datos considerables o información de relevancia respecto a que pueda haber un movimiento de este tipo, ¿vale? 1. Dominancia de Bitcoin. El papel de la dominancia de Bitcoin en los mercados alcistas es muy interesante de seguir. ¿Qué entendemos por dominancia de Bitcoin? Pues bien, la dominancia de Bitcoin es la parte que es atribuible a Bitcoin de la capitalización total del mercado. Vamos paso por paso para los no iniciados para que no os perdáis. ¿Entendemos lo que es capitalización? La capitalización es el valor total de un activo en el mercado, o sea, el resultado de multiplicar el número de acciones o el número de títulos o el número de unidades de valor de ese activo que hay en el mercado por su precio. En el caso de Bitcoin multiplicaríamos 25.000 o 30.000 por los millones de Bitcoins que hay en el mercado. Eso nos da la capitalización del activo. Pues bien, si nosotros cogemos todos los criptoactivos y calculamos su capitalización, tenemos la capitalización total del mercado de criptoactivos, que actualmente, si no voy errado, está más o menos cerca del $1 trillón americano. Bien, pues esta capitalización total la podemos comparar con la capitalización únicamente de Bitcoin y podemos ver qué porcentaje supone la capitalización de Bitcoin sobre la capitalización total del mercado. Si hacemos esto, nos da este gráfico de aquí, ¿vale? Que es el ratio, es decir, capitalización de Bitcoin dividido entre capitalización total del mercado. Y ahora mismo está en un 51,71%. Es decir, más de la mitad de lo que vale el mercado de criptoactivos corresponde a Bitcoin, a un solo activo. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre en qué tipo de mercado estamos trabajando. Es decir, estamos trabajando en un mercado muy concentrado, porque aquí me parece que no lo ha puesto, pero si vamos al segundo activo, que es Ethereum, la capitalización de Ethereum está más o menos en el 20%. Por tanto, entre dos activos suman prácticamente el 70% de la capitalización total del mercado, ¿vale? Y eso, pues, es un dato de relevancia. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si queremos ver un mercado alcista en términos de
de que sea todo el mercado el que suba, no sé hasta qué punto si es bueno que todo el mercado esté concentrado en Bitcoin. De hecho, si nos vamos aquí, vamos a ver más o menos aproximadamente en noviembre de 2021, que es cuando el mercado hace máximos, pues la capitalización de Bitcoin, la dominancia, perdón, de Bitcoin estaba sobre un 40 y pico por ciento. 42%, que ya era mucho, pero fijaos cómo la dominancia de Bitcoin fue cayendo paulatinamente a lo largo de este 2021. Acordaos que os he dicho que en el último trimestre de 2021 hubo una fuerte entrada de capital institucional. Fijaos cómo luego el mercado empezó a subir y fue la dominancia de Bitcoin la que fue cayendo. ¿Por qué? Porque conforme el mercado subía, conforme afluía capital a ese mercado de criptoactivos, no se concentraban en Bitcoin, porque Bitcoin ya había, digamos, capitalizado gran parte de la subida inicial y por tanto había activos con mucho mejor recorrido que Bitcoin y el dinero se derivaba a otros activos. Así que, hombre, si seguimos las pautas que hemos visto hasta ahora, una subida importante del mercado debería ir aparejada de una bajada de la dominancia de Bitcoin, que se mantuviera por debajo de ese 45% en un escenario lo más favorable posible para ver una subida del mercado de criptoactivos. Ojo, que con esto no estoy diciendo que con que la dominancia de Bitcoin caiga por debajo del 45% ya tendremos un mercado alcista. No, deben darse otros factores también. Pero creo que ese es un factor que sí que tiene que, digamos, contribuir o tiene que estar para que realmente veamos una subida con fuerza de todo el mercado, no solo de un activo, como es el caso de Bitcoin, que es lo que estamos viendo ahora. A día de hoy, 51,71% es el dato de la dominancia de Bitcoin. ¿Vale? Bien. 2. Capitalización del mercado. Os acabo de decir, sí, que la dominancia de Bitcoin tiene que ser menor, correcto. Pero con que la dominancia baje no quiere decir que el mercado vaya a subir, porque es al revés, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. Tiene que haber otros factores que nos empujen a pensar que va a haber un movimiento alcista de consideración. Hablamos de realmente una tendencia, no un movimiento como que hemos visto, por ejemplo, estos últimos días, que aún no sabemos si es una tendencia o no lo es, ¿vale? Capitalización del mercado, es decir, el concepto que hemos dicho de capitalización, pues bien, la capitalización de todo el mercado nos indicará si está entrando dinero de verdad o no. Es decir, aquí tenemos la capitalización total del mercado cripto. ¿Vale? Esta es la capitalización total del mercado cripto en estos momentos. Vemos la crisis de Terra Luna, Luna Terra, como provocó un descenso a la capitalización. ¿Por qué? Porque los precios de los activos cayeron en picado y además hubo capital que salió, vendió y salió de los criptoactivos. La crisis de FTX, pues aquí también la tenéis, ¿no? Provocó también una importante salida de, pues seguramente, de activos del mercado de criptoactivos. De hecho, fijaos con una cosa también interesante. Pensad a nivel mediático el impacto que tuvo la crisis de FTX, ¿vale? El impacto que tuvo. Y el impacto que tuvo la crisis de Terra. Evidentemente, la crisis de Terra tuvo un impacto muy grande, pero yo no creo que la crisis de FTX, la caída de FTX, no tuviera un impacto a nivel mediático y a nivel de causar intranquilidad en el mercado menor que lo que pasó con el Terra Luna. Y en cambio, a nivel de capitalización, el efecto fue muy distinto. Hubo una caída, pero una caída muchísimo menor. Muchísimo menor. Es decir, no hubo tanta salida de capital. Es más, a partir de ese momento hemos visto cómo la capitalización nos generaba un suelo y a partir de ahí hemos visto cómo la capitalización aumentaba progresivamente. ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí es un aumento progresivo de la capitalización que no ha recuperado aún la tendencia alcista que podemos dibujar aquí, pero que ya lo ha intentado una vez. ¿Vale? Entonces veremos qué pasa, pero atención a cuando esta capitalización se posicione encima de esta línea de tendencia y volvamos a tener una tendencia alcista en lo que a capitalización se refiere. ¿Esto qué nos indicaría? Principalmente lo que nos estaría indicando es que está entrando capital fresco, está entrando capital nuevo en el mercado de criptoactivos, porque la capitalización puede verse empujada por la subida del precio de los activos, pero esa subida del precio viene empujada porque aumenta la demanda de esos activos, por lo tanto, tiene que estar entrando dinero, ¿vale? Y esto es un dato importante, es decir, debemos vigilar la dominancia de Bitcoin, debemos de vigilar
la capitalización del mercado, ¿vale? Son dos datos importantes. La capitalización tiene que ir al alza, la dominancia de Bitcoin tiene que ir a la baja, ¿vale? Esto nos serviría para, pues, añadir motivos para pensar de que estamos delante de una tendencia alcista consistente, ¿vale? Bien. Vamos a por otro de los datos a vigilar. Volumen en exchanges, ¿vale? El aumento del volumen de negociación en exchanges nos dará la confirmación de esa entrada de capital. Bien, bueno, estos son datos que yo, digamos, manejo a nivel interno, ¿no? Me los descargo y los puedo manejar y puedo hacer validaciones, pero están, por ejemplo, en webs como CoinGecko o CoinMarketCap, ¿vale? Que son webs de referencia en lo que a información del ecosistema criptoactivo se refiere. Aquí podemos ver volúmenes de negociación diarios de exchanges. Evidentemente, si nosotros vemos un aumento de la capitalización del mercado, es porque aumenta esa demanda. Pero esa demanda podría venir de ciertos protocolos o lugares en el mismo ecosistema de criptoactivos, ¿vale? Que haya capital ocioso bloqueado, por ejemplo, en activos de finanzas descentralizadas, que pase a comprar activamente activos en el mercado, o que haya capital en stablecoins que se pase a comprar activos del mercado y por lo tanto provoque esa demanda. Claro, ese capital ya está en el mercado de criptoactivos, no viene de fuera. Por tanto, también nos interesa identificar cuándo hay un momento en donde los criptoactivos están recibiendo capital de mercado tradicional, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si tenemos este dato anterior de capitalización del mercado, vemos que sube y vemos que los volúmenes en exchange aumentan, pues hombre, más o menos lo que nos puede hacer pensar estos dos datos juntos, un aumento de volúmenes en exchange y un aumento de capitalización del mercado, es que hay gente que seguramente está con dinero fiat comprando criptoactivos para meterse en el mercado. Por tanto, un dato también interesante a seguir es ese dato de volumen de negociación de los diferentes exchanges, ¿vale? Porque eso nos indicaría que hay un aumento de actividad o hay más posibilidad de que veamos cómo está entrando capital fiat a cripto. La única manera que hay de entrar capital fiat a cripto es o mediante exchanges o mediante las aplicaciones que llamamos rampas, ¿vale? Pero principalmente la gran masa seguramente de gente lo hace mediante exchanges, o sea que son datos pues también a considerar y a tener en cuenta. Vale, otro dato interesante, las stablecoins. Es decir, el aumento de las stablecoins también nos dará la confirmación de esa entrada de capital, porque el aumento de negociación de esas stablecoins, especialmente si hay ventas de esas stablecoins, es decir, si podemos además comprobar la capitalización de esas stablecoins, pues nos puede dar datos muy interesantes. Más que nada porque si la stablecoin tiene un precio estable, si hay una disminución de la capitalización es porque hay menos. Es así de simple, por lo tanto, es porque la gente está vendiendo stablecoins. Así que es un dato también interesante. Y aquí os dejo pues un gráfico que podéis ver en la web de Fiyama, ¿vale? Y que os puede dar también ese dato, cómo están evolucionando las diferentes capitalizaciones de stablecoins. Así que esto nos puede ayudar a realmente ver cuándo el dinero está saliendo de stablecoins. Y insisto, haciendo coincidir esto con un aumento de capitalización del mercado, con una disminución de la dominancia del Bitcoin, con un aumento de volumen en los exchanges, pues son cosas que nos inducen a pensar de que está fluyendo el dinero hacia los activos del mercado, digamos, de criptoactivos y que esto pues ya se está convirtiendo en una tendencia alcista con toda la solvencia que le podamos otorgar, ¿vale? Y bueno, y finalmente, evidentemente, todo esto nos da el marco, nos da la foto, nos da la situación ideal en la cual podemos intentar detectar una tendencia de largo plazo, ¿vale? Pero además, luego, si queremos detectar puntos de entrada, pues lo que tendremos que hacer es, como se hace, digamos, con activos tradicionales, irnos al análisis técnico, ¿vale? Y mediante ese análisis técnico, con las estrategias que tenga cada uno, pues intentar identificar esos puntos de entrada óptimos en función de nuestro perfil de riesgo. Ya os digo que yo, por ejemplo, no opero en este gráfico, pero es un gráfico que utilizo para tener toda la información del mercado, ¿vale? Pero ya aquí cada uno pues tendrá
digamos, su forma de operar, ¿vale? Esta es la foto, digamos, de Bitcoin en este momento, con las dos últimas reuniones del Comité de Gobierno de la Reserva Federal, con la influencia y el impacto que han tenido. Puedes ver aquí también cómo ha habido este rebote, y este último rebote, pues seguramente propiciado por todas las noticias que ha habido, pues positivas en el ámbito bancario, por lo que os digo. Ha habido entidades bancarias que han pedido licencias para custodiar cripto, es decir, que ya se vuelve a oler una entrada de capital institucional en el ecosistema cripto, que seguramente podremos detectar con todos estos datos que os he ido mostrando. Otro caso pues, es el de Ethereum, ¿vale? Que es la segunda, digamos, cripto por importancia, que vemos que la situación en este aspecto, en el gráfico, en el aspecto técnico, no es tan positiva quizás como en el caso de Bitcoin, también por lo que os decía, porque la actividad del mercado está muy concentrada en Bitcoin y lo demuestra ese 51% de dominancia que tenemos en este momento. Así que, pues bueno, es un dato que también debemos tener en cuenta. Normalmente, para evaluar el mercado, yo me fijo en Bitcoin, Ethereum y stablecoins, y con eso tienes una foto genérica del mercado pues muy interesante. Vale, todo esto, pensad que esto os estoy hablando de detectar una tendencia alcista de largo plazo para realmente comprar bitcoins y holdearlas y mantenerlas. Es evidente que se puede operar también a largo plazo, pero esto ya es otra historia, es una historia completamente diferente. Aquí no tienes que esperar a que haya una tendencia alcista, porque evidentemente pues también con criptoactivos se puede operar a largo y a corto, ¿vale? De hecho, puedes pues, utilizar sistemas algorítmicos. Bueno, ya empieza a haber herramientas para hacer cosas muy interesantes, y aquí os he traído pues un par de muestras, ¿vale?, sobre sistemas que pueden operar tanto a corto como a largo plazo. Es decir, no tienes por qué esperar a que haya una gran tendencia alcista, porque también puedes intentar pues operar a corto. No quería finalizar, lo he hecho al revés, sin poner el disclaimer al final, ¿no? Todo lo que has visto aquí son opiniones y análisis personales y nunca debe ser considerado como consejo de inversión. Recuerda que siempre tienes que analizar toda la información que esté en tu poder, ¿no?, que puedas desarrollar tu propio criterio y tomar tus propias decisiones, siempre basándote en tu perfil de riesgo, que es lo más importante, ¿vale? Y nada más. Perfecto, Albert, muchísimas gracias. La verdad es que al parecer está todo bastante claro. Dentro de las preguntas que puedo ver acá, es una que nos hacen, están preguntando acá, Albert, ¿cuáles son las 3 criptomonedas más importantes? Pues mira, como ya he dicho, la primera es Bitcoin claramente, la segunda es Ethereum, y la tercera, si vamos por términos de capitalización, ya encontramos la primera stablecoin. ¿Vale? Para encontrar, me parece, la tercera cripto que no es stablecoin, ya tenemos que irnos al quinto o sexto puesto, y ahora mismo, sinceramente, no te sabría decir exactamente cuál es, porque ahí ya las diferencias son menores y puede haber pues intercambios, ¿no?, de posiciones. Perfecto, Albert. Así que esa es la respuesta esa es la respuesta para Betsabe. Albert, te quiero agradecer. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente.